hace unas semanas atrás declarando esta verdad que está en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, el modelo de oración que Jesús dejó a sus discípulos, lo analizamos en esos días y dijimos que está claramente marcado en dos secciones. Una sección que tiene que ver con las cosas que Dios quiere y una sección que tiene que ver con las cosas que yo quiero, que yo necesito. Entonces decíamos que cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, esencialmente no le estaba enseñando una oración que iban a repetir siempre, pero les estaba enseñando que cada vez que oramos, cada cosa que hacemos, cada cosa que decidimos, debe estar marcada por una conducta, y es que el reino de Dios siempre es primero. Amén. Por eso cuando usted lee el Padre Nuestro o lo declara, usted dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Y a continuación viene la frase: que venga tu reino y se haga tu voluntad como se hace en el cielo, también en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio, en mi nación, en la tierra. Es lo que dice el Señor, ¿verdad? Muchas de las cosas que vive la gente precisamente tienen que ver con que no estamos viviendo el reino de Dios en nuestra cotidianidad. Y una de las cosas que más daño ha hecho a la gente, es pensar que el reino de Dios está en el cielo y algún día cuando nos muramos nos vamos a encontrar en el reino de Dios. Quiero decirle que lo que Jesús enseñó fue totalmente diferente. Y Jesús decía: nuestro desafío y nuestro reto es que venga tu reino, Señor, y se haga tu voluntad en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio, en mi nación, en la tierra, como se hace en el cielo. Amén. Así que muchísimas veces todas las cosas que vivimos y decimos: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy viendo esta circunstancia? ¿Por qué estoy sufriendo esta circunstancia? Básicamente tiene que ver con que de alguna manera no estamos viviendo conforme al reino de Dios en nuestro andar diario. ¿Cuál es la petición que el Señor dice que debe gobernar nuestra vida? Que venga tu reino, Señor, a mi casa. Que venga tu reino a mi matrimonio. Porque muchas veces nuestro matrimonio o nuestra familia aparenta hacia la calle que está todo bien, pero adentro todo está mal. Y Dios no quiere eso para usted. Pero ¿sabes por qué nos pasan esas cosas? Que nos mostramos a veces tan infelices, tan angustiados, tan inseguros, precisamente porque no hemos entendido que lo que necesitamos es que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida como se hace en el cielo. Entonces nos preocupamos muchísimo para que la gente que nos ve, la gente que nos conoce, vea algo bonito y diga: qué familia tan bonita, qué matrimonio tan bonito, qué esposo tan amable, qué esposa tan amorosa. Pero en la casa somos unos demonios. En la casa somos un desastre. En la casa estamos viviendo una agonía. En la casa estamos viviendo una tragedia, porque no hemos terminado de entender que nosotros necesitamos mostrarle a Dios lo que realmente somos. Que le podemos esconder a la gente lo que somos o lo que vivimos, pero a Dios no se lo podemos esconder. Y si hay algo que usted no puede ocultarle a Dios, es su vida, porque Dios escudriña la mente y el corazón. Usted puede aparentar que está muy bien, que está feliz, y puede engañar a medio mundo, pero no puede engañar a Dios. ¿Y sabe cuándo comienza esta realidad? Que venga tu reino, Señor,
cuando empecemos a mirar a Dios como nuestro verdadero Padre, porque ahí es donde está el secreto del Padre Nuestro. Padre Nuestro es la oración de un hijo que mira al cielo y dice: tú eres mi Padre, y yo quiero que la voluntad de mi Padre, que es buena y que es perfecta y que es agradable, venga a mi vida, porque sé y entiendo que mi Padre Celestial no quiere mal para mí. ¿Aló? Entonces, bueno, de vez en cuando siempre hay alguien que está diciendo: ¿por qué Dios me hizo esto? ¿Por qué Dios permitió esto? Y sabes, muchísimas veces necesitamos comprender que Dios está procesando nuestras vidas. Entonces, cuando terminamos de entender esto, que venga tu reino y tu voluntad se haga en mi vida, entonces podemos pasar al próximo nivel. El próximo nivel, mis necesidades, el pan nuestro, el pan de cada día. No te olvides de mi pan, no te olvides de librarme de tentaciones, no te olvides de guardarme del mal, no te olvides, Señor, de las cosas que a mí me faltan. Pero ¿dónde comienza todo? En esta realidad, que venga tu reino y tu voluntad se haga en mi vida. Y la batalla de todos los días es ceder nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Porque siempre queremos hacer lo que a nosotros nos agrada, lo que a nosotros nos parece, lo que nosotros creemos que es lo correcto. Y muchísimas veces estamos precisamente metidos en problemas porque terminamos haciendo lo que queríamos y no hicimos lo que Dios esperaba que hiciéramos. Entonces, hemos estado hablando de los hijos. La semana pasada hablé de estas 3 parábolas que el Señor relata acerca de los hijos, y cómo el Señor mostró en 3 parábolas, en Lucas capítulo 15, la realidad de lo que vive mucha gente. Y el Señor relató la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Entonces, en estas 3 parábolas el Señor le enseña a la gente cómo muchísimas veces tenemos estas personas que aman al Señor, son gente de Dios, gente que quiere seguir al Señor como una oveja sigue al pastor, como una oveja escucha la voz del pastor. Y la parábola relata que una oveja, por alguna razón, se quedó fuera. No llegó al redil a la hora que debía llegar. No llegó con el resto de las ovejas. Y sé que hay muchas cosas que nos distraen, que nos atraen, que nos atrapan, que nos seducen. Y nos quedamos fuera. Somos ovejas. Seguimos siendo una oveja, pero fuera del lugar donde Dios quiere que estemos. La buena noticia es que el Señor dice que salió el pastor a buscar la oveja, y fue por los parajes, por los bosques, por las montañas, hasta que la encontró. Afortunadamente la encontró con vida, probablemente herida, golpeada, seguramente muy asustada por los peligros y los riesgos que corre en el monte una oveja. Dice que la tomó y la cargó en sus brazos y la trajo de vuelta. La trajo de vuelta al lugar. Es algo que como pastor he vivido muchas veces. Y a veces le preguntamos a la gente: ¿qué pasó contigo? Algunos ni siquiera saben, dicen: la verdad no sé. Me distraje, me olvidé, me quedé distraído en algo, me quedé atrás, me desanimé, dejé de orar, dejé de ir a la iglesia, dejé de comunicarme, pero anhelo estar en la casa del Señor. Y luego ahí tenemos la parábola del hijo pródigo, alguien que por voluntad propia tomó la decisión de: ya no quiero estar en esta casa, no quiero estar en este lugar.
Porque usted no tiene que venir a la iglesia para que yo lo vea. Usted tiene que venir a la iglesia porque la Biblia dice que usted tiene que congregarse. Entonces probablemente hay alguien que dice: oye, yo tengo 2 meses que no vengo a la iglesia, pero no me han preguntado por qué. Tal vez nadie te pregunte, porque cuando llegas a ese punto de decir: tengo 2 meses que no voy a la iglesia y nadie me pregunta, significa que ya eres grande y sabes que estás haciendo algo incorrecto. Y bueno, el hijo pródigo tomó la decisión voluntaria y libremente, hizo uso de su libertad. Y yo he llegado al punto de decirle a la gente: tienes la libertad de venir o tienes la libertad de marcharte si lo deseas. Yo no quisiera que te fueras, no quisiera que te fueras, pero tienes la libertad de hacerlo. Porque no quiero que llegue alguien algún día a decir: yo me quería ir de la iglesia y nunca me dejaron ir. Porque entonces eso significa que no eres libre. Y el Señor Jesucristo nos hizo verdaderamente libres. Amén. Entonces, tan libre te hizo el Señor Jesucristo, tan libre te hizo, que si usted se levanta de esa silla en este momento y dice: quiero ir a pecar, créame que Dios no se le va a parar al frente y le va a decir: no haga eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios te dio la libertad de estar cerca de Él por amor, porque lo amas. Y tiene que llegar un día donde alguien te va a preguntar y te va a decir: ¿por qué estás ahí? ¿Y por qué haces lo que haces? Y tiene que venir de lo profundo de tu corazón la convicción de que sea lo que sea que haces para Dios, lo haces porque lo amas y no porque es una imposición o una obligación. Porque el día que hagas algo para Dios por imposición o por obligación, ese día ya dejaste de ser libre. El amor es lo que hace que estés aquí. El amor al Padre Celestial. Entonces se fue, vivió lo que vivió, duro, fue duro, hermano. La Biblia a veces no nos cuenta la historia con todos los detalles. Porque entonces, si la Biblia nos contara todos los detalles de la historia del hijo pródigo o de David, pues terminaríamos leyendo montones de libros. No nos cuenta los detalles, pero de que fue duro, fue duro. ¿Y sabe por qué yo entiendo que fue duro? Porque la historia de la gente que llega aquí a la iglesia, cuando viene contando su historia, a veces yo me sorprendo de cuántas cosas duras y difíciles vivió la gente. Y cuando algunas personas me cuentan: viví esto, pasé por esto, me tocó hacer esto, me tocó vivir esta experiencia, me sorprendo a veces y le digo: es increíble cuántas cosas duras y difíciles viviste. A lo que mucha gente me responde: y eso que no le he contado todo. Como dejando entrever que aún los detalles más duros y sórdidos y más difíciles de digerir no me los han contado. Pero entiendo que la historia de alguien que decide voluntariamente irse del lugar donde Dios quiere que esté, no va a ser nada sencilla. Y eso es lo que el Señor quería mostrarnos. Puedes irte cuando quieras, pero no va a ser sencillo estar lejos. Un día tomó la decisión de regresar, regresó y hubo una gran fiesta. Hubo una gran fiesta. Y bueno, la parábola de la moneda perdida dentro de la casa. Y lo dije la semana pasada, a veces hay cualquier cantidad de personas en la iglesia que están en la iglesia, pero están perdidos, no saben por qué adoramos, no saben por qué hay que estudiar la Biblia, no saben por qué hay que orar, porque están en la casa y son una moneda, valen tanto como las otras monedas, no valen menos por eso, no valen menos porque estén confundidos o desorientados. No valen menos porque no hayan asumido un compromiso. Valen tanto porque, ¿sabe? Nuestro valor no nos da la ropa que usamos, no nos da lo que hacemos en la iglesia. Nosotros valemos porque Cristo derramó su sangre por nosotros, para que nosotros que estábamos perdidos y extraviados recobráramos el valor y la dignidad que Dios quiere que tengamos.
¿Sabe? Dios nos ha devuelto la dignidad. Dios nos devolvió la dignidad. Mucha gente no termina de entender que nosotros no valemos por el carro que tenemos o por la profesión que logramos en la universidad, o por el dinero que tengamos, o por la ropa que usamos. Valemos porque Jesucristo derramó su sangre en la cruz para darnos valor. Ahora usted vale mucho, ¿sabe? Vale tanto que Jesucristo fue a la cruz para dar su vida por usted. Yo le doy gracias a Dios porque hay monedas que estaban perdidas aquí dentro de la casa y han entendido que Dios les está hablando y les está diciendo: ya basta de estar de brazos cruzados, ya basta de estar perdido dentro de la casa, ya basta de estar lleno de conformismo, de desánimo, cuando puedes avanzar y puedes crecer y puedes ser un árbol dando fruto en la casa del Señor. Entonces esta mañana quiero partir de ahí y hablar de dos hijos de los cuales el Señor habló. Entonces, en Lucas capítulo 13 encontramos la historia de uno de esos primeros hijos. En la Biblia encontramos muchas parábolas, y he dicho que una parábola es un relato de algo cotidiano de lo cual sacamos una lección espiritual. Eso es una parábola. Pero también encontramos historias reales, verídicas. Muchísimas veces Dios mismo se encargó de que el nombre de esa persona fuera guardado, porque Dios, créame, Dios es muy discreto en sus cosas. Si usted le cuenta algo a Dios, créame que Dios no va a andar por ahí contándole a los demás ni chismeándole. Usted le abre su corazón a Dios y Dios va a guardar su corazón. Entonces muchas veces leemos historias de gente en la Biblia, historias reales, que Dios no quiso que su nombre se conociera. Entonces esta historia de esta mujer es una historia verdaderamente impresionante, porque relata una realidad de mucha gente. Lucas capítulo 13, versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Quiero hacer la salvedad aquí, porque sé que hay muchos médicos en el auditorio. Quiero hacer la salvedad, y yo sé que ellos lo entienden así. Hay enfermedades que son físicas, que son orgánicas, pero también hay enfermedades que son espirituales. Hay enfermedades que son físicas, orgánicas, pero también hay enfermedades que son espirituales. Entonces voy a poner un ejemplo para que nos entendamos claramente. Mire, si una persona comienza a comer todos los días comida chatarra, hamburguesas, perro caliente, empanada, come a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, a las 3 de la tarde, no tiene hábitos para comer, come desordenadamente, va a llegar un momento donde esta persona se va a enfermar, va a empezar a sufrir de gastritis, va a empezar a sufrir de acidez, va a empezar a sufrir males estomacales. Entonces va donde el doctor, y el doctor sabe lo que está pasando. Cuando le cuenta los síntomas: me da esto, siento esto. Y el doctor le dice: pues tienes un problema, tienes una gastritis severa, tienes el colon inflamado, qué sé yo, lo que le diga el doctor. Entonces el doctor le dice: esto es lo que vas a hacer para sanar. Vas a hacer este tratamiento y vas a hacer una dieta estricta. Vas a hacer una dieta, porque la única manera de curar tu enfermedad es
que aprendas a comer. Si dicen amén, los que comen chatarra. Entonces, esta es una enfermedad física. Es una enfermedad que está ahí dentro del cuerpo. O sea, a veces hay personas que van donde el pastor y le dicen: pastor, ore por mí. A ver, ¿qué tienes? Ay, tengo un problema terrible, no puedo dormir, fui donde el doctor, estoy muy mal, el doctor me dijo que tengo gastritis. Entonces a veces el pastor: reprendo todo espíritu de gastritis. Si no, no hay ningún espíritu de gastritis. Hay que orar: Señor, mira a este hombre creado a tu imagen y semejanza, anda un poco necio y torpe, comiendo cualquier basura que encuentre en la calle, enséñalo a comer. Sácale el espíritu de idiota que tiene, porque él necesita vivir 100 años. Esa sería la oración correcta. Lo que pasa es que los pastores a veces lo hacemos más elegantes y decimos: Señor, mira a este hijo tuyo, dale sabiduría y entendimiento para que comprenda el misterio de la vida y la larga vida que necesita vivir. Amén. Es lo mismo, pero con unas palabras muy elegantes. Pero lo que quiero que usted tenga claro es que la Biblia está diciendo ahí: esta mujer tenía una enfermedad, pero no era una enfermedad orgánica, no era una enfermedad física, era un espíritu de enfermedad. Y esos son los casos donde la gente va al médico y el médico le dice: mira, es muy extraño, pero te hicimos todos los exámenes, te ves bien, pero evidentemente tienes una enfermedad, no sé qué es, ve al otro especialista. Y entonces ahí lo van pasando de un especialista a otro, de un médico a otro, de uno a otro. Entonces finalmente ninguno sabe qué es, nadie sabe qué es lo que tiene, pero hay un problema de enfermedad. Entonces la Biblia dice: abre los ojos, abre tu entendimiento, porque ciertamente hay enfermedades que son físicas, pero también hay enfermedades que son espirituales. Entonces esta mujer dice, tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Vean ustedes, si el problema era espiritual, el remedio era espiritual. Y ese es un gran problema que hay. Muchas personas que tienen una enfermedad física quieren resolverlo con una oración, pero tienes el otro extremo, al otro lado, personas que tienen enfermedades físicas y quieren resolverlos con una aspirina. No. Si un problema es natural, el remedio es natural. Si un problema es espiritual, el remedio tiene que ser espiritual. Entonces Jesús, cuando la vio, le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Me encanta este versículo de la Escritura, porque Jesús no tenía miedo de tocar a la gente. Jesús podía ver cuál era el verdadero problema que tenía la gente. Jesús podía saber que el problema de esta mujer no era un problema orgánico, no era una enfermedad heredada, era un problema espiritual, una enfermedad que la quejaba, una enfermedad que por 18 años la había martirizado. Y Jesús dice: eres libre de eso, eres libre de eso. Dios no usa palabras de balde. Dios no habla en vano. Dios no habla por hablar. Y ojalá podamos aprender esta mañana lo que el Señor nos está enseñando en esta historia. Dice: tu problema no es orgánico, tu problema no requiere un tratamiento con medicinas o con hierbas. Pero el principal de la sinagoga, enojado que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: el principal de la sinagoga, enojado de que alguien que había sufrido 18 años ya no iba a sufrir más. Hay que ver que la gente
hay gente que es tremendamente mezquina, egoísta y rastrera. Sí, pues, religioso y todo, sacerdote y todo, pero no entendía las cosas que Dios hacía. Entonces, enojado, le dijo a la gente, no se atrevió a decirle a Jesús, no se atrevió a dirigirle la palabra a Jesús, le dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanado, y no en el día de reposo. Entonces el Señor les respondió y dijo: hipócrita, hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Claro, era día de reposo, pero igual soltaban al asno, soltaban al buey y lo llevaban a tomar agua. Y miren lo que Jesús dice: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. ¿Quién la tenía atada? No pierda de vista el detalle. Era una enfermedad espiritual y el causante de la enfermedad era Satanás. Y Jesús nos está diciendo esta mañana: hay gente que está enferma. Su enfermedad no tiene una causa natural, su enfermedad es espiritual y el causante de esa enfermedad es Satanás. Entonces Jesús dice: a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura, aunque fuese un día de reposo. La respuesta es obvia, la respuesta es sí. Pero cuando él decía estas cosas, dice ahí la Biblia, se avergonzaban todos sus adversarios, porque todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Es decir, la otra historia que quiero que leamos está un poquito más adelante, en el capítulo 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, era jefe de los publicanos, era el jefe de los cobradores de impuestos, pues, el jefe del CENIAT, y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que yo entre en tu casa. Hoy necesito entrar en tu casa. No es suficiente con que me mires, no es suficiente con que conversemos, no es suficiente con que tú puedas ver la fama, la gente que me sigue, la multitud que viene tras de mí, o que veas cuántos han sido sanados o cuántos han sido liberados. No es suficiente. Yo necesito entrar a tu casa hoy. Me encanta Jesús. Entonces él descendió a prisa y les recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Algo pasó en este hombre cuando Jesús entró a su casa. Algo pasó. Tomó la decisión de tomar la mitad de sus bienes y repartirlo entre gente pobre. Y tomó la determinación: y si a alguien defraudé,
se lo devolveré cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, tenemos estas dos historias: esta mujer, hija de Abraham; este hombre, hijo de Abraham, con los cuales Jesús tuvo un encuentro bien particular y bien importante. De ellos quiero hablar, si me permiten, aunque sea unos minutos más. Entonces, cuando uno lee estos dos pasajes de la Biblia, ¿saben?, uno encuentra algo muy interesante. Primero, esta mujer, hija de Abraham, 18 años con un problema en su vida. La Biblia no dice si era doloroso, vergonzoso. Lo cierto es que por 18 años esta mujer había sufrido algo que probablemente ella no entendía, no tenía una explicación. Seguramente fue a los médicos, fue a los sabios, a los entendidos de su tiempo, y nadie podía encontrar una razón, hasta el momento en que se encontró con Jesús y dijo: esta hija de Abraham, ¿sabes cuál es el problema de ella? Satanás ha prevalecido en su vida y ha logrado poner una atadura en su vida que ha permanecido por 18 años. Ella está encorvada no porque tiene un problema en los huesos, ella no está encorvada porque tiene un problema en su espalda, ella está encorvada porque Satanás ha prevalecido en su vida y ha quebrantado su vida, ha doblado su vida, ha doblado su alma, y por 18 años, aunque es una hija de Dios, ella ha estado atada por Satanás. Y yo sé que usted me va a preguntar: ¿cómo es eso? Es una realidad. Es una realidad que he visto por años. Gente de Dios, gente que ama a Dios, gente que de verdad ama a Dios, que no es mentira. Sin embargo, hay cosas en su vida, ataduras en su vida, ataduras a cosas que no son buenas. Gente que dice: yo no quiero esto en mi vida, pero aún está eso en su vida, y han pasado años y años y esas cosas están en su vida, y por consecuencia viven una vida llena de vergüenza. ¿Sabes? La Biblia dice que las personas así, con este tipo de problemas, no podían entrar al templo del Señor. Y sabes, hay gente que dice: yo quiero entrar a la presencia de Dios, pero no puedo, hay algo que no me lo permite. Hay cosas en la vida de la gente que Satanás logró poner, se las vendió como una piedra preciosa, se las vendió como algo bueno, pero es malo, es una atadura. No les deja avanzar. Por consiguiente, viven vidas derrotadas, viven vidas llenas de confusión, viven vidas llenas de fracaso, de un fracaso a otro fracaso. ¿Sabes por qué? No es porque Dios no les oye, no es porque Dios no quiere bendecirles, no es porque Dios no ha derramado sobre ellos su gracia, es porque hay una atadura en su vida que Satanás logró poner. La buena noticia: Jesús sabe cuál es la atadura, y Él está dispuesto a liberarte de esa atadura. En el otro extremo está Zaqueo. Este hombre dice: yo quiero conocer a Jesús, yo quiero saber quién es este Jesús. En la Biblia, hermano, como digo siempre, no hay palabras en vano en la Biblia, no hay relato de balde. La Biblia dice que este hombre era pequeño de estatura. No sabemos si algunos dicen que era enano, pero no, pues era pequeño de estatura. Corrió delante de Jesús, corrió. Su anhelo de encontrarse con Jesús era tan fuerte, era tan poderoso, que este hombre no se conformó con mirarlo de lejos, no se conformó con verlo entre la multitud y que alguien le dijera: mira, es aquel que va allá, aquel que lleva la túnica blanca.
aquel, el del pelo largo. No, él no se conformó con que alguien le indicara, es aquel que va allá entre el montón de gente, o aquel que está allá parado hablando. Él dijo, yo lo quiero ver, yo quiero verlo de cerca. Y este Zaqueo tenía tanto anhelo en su corazón de ver a Jesús, que corrió delante de Jesús y se subió a un árbol, porque su deseo era ver a Jesús. Cuando estaba subido al árbol, su deseo era verlo pasar, y al menos a la distancia ahí va pasando. Pero la sorpresa cuando Jesús lo ve, porque sabe, si hay alguien que sabe quién está buscando a Dios, es Dios mismo. Dios sabe quién lo está buscando. Entonces este hombre subido en el árbol, cuando Jesús pasa ahí cerca, dice que miró arriba y le dice, mira, ¿qué haces ahí? Yo hoy quiero entrar a tu casa. El hombre se bajó deprisa, se lanzó de ese árbol, salió corriendo y llevó a Jesús a su casa. Cuando tiene a Jesús en su casa, les preparó algo, seguramente un banquete, algo. Cuando están comiendo, el Señor Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa de este Hijo de Dios. ¿Sabes? Es interesante la historia, porque este hombre inmediatamente tomó una decisión en su vida, o tal vez dos decisiones. Digo, en este momento yo tomo la decisión de tomar la mitad de mis bienes. Yo no sé si eran bien habidos o mal habidos. Yo no sé si había adquirido los bienes de manera honesta o había sido un estafador, un bandido. No lo sé, la Biblia no lo dice, pero él tomó la determinación. Desde este momento yo voy a tomar la mitad de todos mis bienes y se lo voy a dar a la gente necesitada, a la gente pobre. Y luego agregó y dijo, y si a alguien le defraudé, si a alguien le hice algo mal, yo le voy a devolver cuadruplicado. ¿Sabes? Hay una enseñanza interesante en esto. Hay gente que quiere ser cristiano de iglesia. Hay gente que quiere ser cristiano de domingo. Hay gente que quiere seguir al Señor de domingo en domingo, de iglesia en iglesia. Pero Jesucristo no se va a conformar con la gente que viene a la iglesia los domingos. Él necesita ir a tu casa. ¿Sabes por qué necesita ir a tu casa? Porque en tu casa es donde están las cosas que te han impedido avanzar y servir al Señor. En tu casa es donde está la botella de licor escondida. En tu casa es donde está la pornografía escondida. En tu casa es donde está la foto de esa novia, de ese novio que te descuadró la vida, y aún cuando la ves, tu vida se descuadra y te tiemblan los pies. Ahí en tu casa es donde está esa ropa, esos zapatos que usabas para bailar como un miserable hasta volverte loco. Ahí está esa ropa, y cuando la ves recuerdas cuando estabas en la fiesta, en los carnavales, bailando, cuando ves los zapatos. ¿Sabes por qué Jesús quiere entrar a tu casa? Porque Él no se conforma con tu asistencia un domingo a la iglesia. Quiere ir a tu casa para que todas las cosas que están en tu casa, que no te dejan avanzar, terminen de una vez para siempre en tu vida. Aleluya. Ahí en tu casa está escondido el cigarro. Ahí en tu casa está escondido el tabaco. Y Jesús no quiere que tú vengas solo a la iglesia. Quiere ir a tu casa, porque en tu casa es donde están las cosas que no te dejan servir al Señor con libertad. Porque en nuestras casas es donde tenemos esas cosas que no nos han terminado de soltar, que no nos dan libertad. Ahí en la casa es donde está lo que nos hace daño. Y sabes, necesitamos decir al Señor, ven a mi casa. Ven a mi casa, porque si tú estás aquí en mi casa, ese día que tú estés en mi casa como el invitado especial, como el Señor, porque ese día ya yo no seré más el Señor en mi casa ni en mi familia. Ese día mi vida va a cambiar, y la mitad de las cosas que están en mi vida que no vinieron de Dios, ese día yo las voy a soltar. Este hombre creía que vivía una vida íntegra hasta que encontró a Jesús, y cuando comparó su vida con la vida de Jesús dijo, cuánto me falta, cuánto necesito rendir, cuánto necesito cambiar.
Porque el problema de nosotros es que cuando comparamos nuestra vida con la vida del vecino, nos vemos santos, nos vemos buenos, nos vemos perfectos. Pero el día que nos paramos al lado de Jesús, entonces vamos a ver cuántas fallas tenemos, cuántos errores todavía falta superar, cuántas carencias falta por llenar. Yo te digo, esta mañana necesita que Jesús entre a tu casa. No es suficiente